Hoy hablaremos sobre el análisis. El grupo está conformado por Diana Elizabeth Baque Pionce, Christopher Eloy Pozo Suárez, José Anthony Liriano Bernabé, Rodolfo Said Panchana Tirero, Jonathan Cedillo Sánchez, Joel Abraham Rodríguez Rodríguez y quien les habla Katiuska Lisbeth Burber Clemente. Somos estudiantes del primer semestre de la carrera Turismo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Se define como la identificación y separación de elementos fundamentales de un texto, los cuales se van descomponiendo las ideas más importantes para argumentarlas, criticarlas o describirlas. El análisis se complementa con la síntesis, ya que desintegrado el todo es necesario luego reunirlo para volver a armarlo y que cumpla una función asignada. Este consiste en la distinción y separación de un todo hasta llegar a conocer principios y elementos. Podemos considerar que el análisis como la descomposición de un todo en sus partes tiene dos casos: material, que es el caso del análisis químico, y lo ideal, que es el caso del análisis de un concepto. El análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La capacidad de análisis nos permite conocer más profundamente las realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya poseíamos. El proceso de análisis depende de tres elementos. 1. La información y conocimientos previos que posee el individuo o grupo que llevará a cabo la tarea. 2. Su habilidad en la percepción del detalle y las relaciones novedosas entre elementos propios de la realidad. Y 3. Los objetivos del estudio que ayudarán a establecer criterios para seleccionar la información relevante. Muy buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre en qué consiste un análisis. Para poder analizar muy bien las cosas debemos plantearnos preguntas muy importantes y significativas y contestarlas acudiendo a las diferentes fuentes necesarias. Una vez que tenemos las partes separadas, se une la operación para formar una nueva composición denominada síntesis. De este modo, análisis y síntesis están estrechamente unidas. Existen algunos propósitos para poder realizar un análisis que serían los diferentes. Sería de descripción, de definición, de relación, de estructuración y de discusión. De descripción. En esta operación el análisis consiste en distinguir las características de algo. De definición, en operación implica distinguir y separar de una de todas aquellas características esenciales de un objeto de las que no lo son. De relación. Relacionar es establecer nexos e implicar destacar funciones entre variables o conceptos. De estructuración implica determinar las características más importantes de algo y establecer cómo se conectan entre sí. De discusión implica relacionar conceptos y juicios y evaluar su veracidad. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Su tema es sobre en qué consiste el procedimiento. Existen buenos y malos procedimientos. Para ello hay que desempeñar una buena tarea de comunicación. La labor del procedimiento es dar a conocer una gran parte de la información con la que se va a trabajar. Este es un instrumento básico de coordinación, por lo tanto, empieza desde el hecho inicial que comienza su procedimiento hasta el paso final, que lo determina. Por lo tanto, la función del sistema consiste en una generación de acción. Si el sistema está apuntando adecuadamente a la acción relajada, tendrá un resultado de la forma que se logra consistir en tres funciones, los cuales son: función 1, autoridad para tomar acción; función 2, establecer una memoria sistemática; función 3, reportar la acción a los resultados. Cada función es parte necesaria de un sistema efectivo. Sin embargo, muchos sistemas están desequilibrados, pues los sistemas diseñados sin pensar en las necesidades de recordar o informar nunca llegan a ser tan efectivos. Por otro lado, la metodología fundamental en el análisis de procedimiento debe tomar en consideración la siguiente fase. En otras palabras, podemos decir que la fase A define el propósito del análisis, B define el o los criterios de análisis apropiados al propósito del análisis,
C. Separar el todo u objeto de análisis en sus partes o elementos de acuerdo con los criterios de análisis seleccionado. D. Repetir el paso 3 hasta agotar todos los criterios seleccionados. E. Indagar el análisis del objeto, situación o idea con los resultados obtenidos a partir de la descomposición usando los criterios solicitados. Y por último añadiremos la F, que sería verificar el proceso y el producto. Buenas con todos. Mi tema es tipo de análisis. Aquí tenemos 6 tipos de análisis: análisis estructural, análisis exhaustivo, análisis formal, análisis teórico, análisis experimental y análisis teórico. Análisis estructural. Se enfoca en la estructura de lo analizado, es decir, de su área externa. Análisis exhaustivo. Es la metodología de análisis que desmiembra o desloga lo analizado. Análisis formal. Se refiere a la revisión de la forma, del conjunto más que del contenido y de lo particular. Análisis teórico. Como su nombre indica, análisis de los conceptos fundamentales o base, equivalente a un análisis teórico. Análisis experimental. Es un experimento, no es más que la reproducción de un fenómeno natural en un laboratorio. Y como último, análisis teórico, aquel que toma en cuenta mayormente o únicamente la cantidad, la proporción, el volumen, etc. Gracias. Tipos de análisis. Tenemos análisis cualitativo, análisis sintáctico, análisis de resultado, análisis financiero, análisis FODA y análisis de riesgo. En análisis cualitativo, aquel que toma en cuenta la calidad, no la cantidad, es decir, la naturaleza de las cosas, no su acumulación en categorías. En análisis sintáctico, se refiere a la categorización gramatical de cada palabra en cada una de las oraciones. Este se refiere a determinar la función de cada palabra o grupo de ellas en una oración. Análisis de resultado. El análisis de resultado se realiza para asegurar que el planteamiento teórico que fue expuesto tiene soporte con los datos empíricos presentados. En análisis financiero. Es el estudio de la información contable en una empresa para determinar la situación financiera de la misma. En análisis de FODA es aquel que permite que los aspectos positivos y negativos de una organización, proyecto o individuo y los elementos externos que pudiesen influir positiva o negativa en el mismo. Análisis de riesgo. Es aquel que se determina en causas, las potenciales amenazas de algún riesgo y las posibles consecuencias de que éstas puedan generar. Gracias.